Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, a amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Plees, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifana y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a ver ahora. Hoy se trata casi puros saludos a personas que el apóstol Pablo conocía y sabía que iban a recibir este mensaje. Comenzamos viendo lo primero que dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. A veces, hermanos, cuando se lee este versículo, hay personas que dicen, bueno, esta mujer era una pastora o era alguien que lideraba una congregación. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, este servicio del diaconado, vemos que eran personas que usualmente las ocupaban para hacer repartición de los bienes y necesidades que habían entre los santos del Señor. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo hace una recomendación acerca de esta sierva del Señor. Y dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. O sea, esta mujer desempeñaba un cargo, seguramente tenía un liderazgo en la cual entrenaba a más mujeres, en la cual discipulaba a mujeres nuevas, porque en las escrituras hemos visto que siempre hay así, ¿no? Los hombres se discipulan entre hombres y mujeres entre mujeres, y cuando se unen en congregación completa, pues el que predica discipula a todo aquel que se encuentra en el grupo de hermanos. Porque discipular, hermanos, es exponer las escrituras, enseñar a ser discípulos por medio de la palabra del Señor. Eso es el discipulado. A veces las personas piensan que un discipulado es algo que se estudia un cierto tiempo y que se deja de estudiar.
El discipulado nosotros lo estamos recibiendo todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Seguimos siendo discipulados en el Señor y nos discipulamos por medio de la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo la saluda a ella y la recomienda con una recomendación que quiere que los hermanos la reciban, dice. Y quiero ver algo acerca de unos que fueron escogidos como diáconos que se encuentran en los Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas nosotros entendemos como el repartir alimentos o dar a las personas lo que necesitaban según lo que ellos tenían para ayudar a los demás necesitados. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, estos eran los que se consideran en la Escritura como diáconos que ejercían esto. Pues los discípulos se dedicaban a la predicación de la palabra y a orar y andar llevando la palabra por diferentes lugares. De eso se encargaban ellos, y siempre establecían en un lugar personas dirigentes como que los que llamaban ancianos. Pero en estos ancianos habían siempre personas que ayudaban a estos ancianos también en la administración de todo lo que era. Y cuando se trata de esto, de la ayuda, hermanos, no es solamente que cuando se reunían, sino que era una comunidad, hermanos, los cuales desde el momento que se convertían al evangelio se hacían parte de la familia de Cristo, se hacían ver como hermanos y verdaderamente como hermanos. No solamente se llamaban hermanos de palabra, sino que había una armonía verdadera entre ellos, hermanos. Entonces seguimos viendo el 2 que dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Un punto muy importante, el llamado que hace: como es digno de los santos, como es digno de los redimidos, como es digno de los escogidos, como es digno de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué razón él la recomienda de esta manera? Primeramente, porque es parte de la familia, porque es parte de los santos. Pero dice que de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo está dando testimonio de que esta mujer no solamente era parte de la familia de Cristo, era parte del grupo de hermanos que conforman este cuerpo del Señor, sino que ella había sido una colaboradora activa en la obra del Señor con él y con los demás discípulos que se encontraban, hermanos. Y es que las mujeres en aquellos entonces, hermanos, tenían una participación activa siempre con los discípulos, siempre ellas ayudaban bastante. Para esto quiero que vayamos a Marcos en capítulo 15, versículo 40, donde se testifica acerca de las mujeres que ayudaban bastante a los discípulos. En aquellos tiempos, hermanos, hay que recordar que no era como hoy, que hoy en día todo lo tenemos más fácil. Hoy nosotros no lavamos ropa a mano, se puede decir. Nosotros no cocinamos si no queremos cocinar. Hay comida de calentar, hay comida de solo agarrar. Y aquellos tiempos no era así, hermanos. Aquellos tiempos eran tiempos diferentes, tiempos distintos. Y por eso los discípulos ocupaban mucha más ayuda que la que se pudiera ocupar ahora. En cuanto de las mujeres. Entonces vemos en Marcos capítulo 15 versículo 40, nos dice el versículo de la siguiente manera, al 41, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de mujeres que andaban con él y mujeres que también servían. Y por lo que nosotros vemos en el relato de las Escrituras, no se refiere a que ellas andaban predicando o a que ellas andaban convocando grupos de personas, sino que ellas andaban donde ellos andaban y les proveían alimento, les ayudaban con el aseo de la ropa, hacían todas estas cosas que hoy en día, como les digo, estas cosas no son tan necesarias para nosotros hoy en día, porque nosotros donde quiera que vayamos
hay comida hecha, hay comida solo de calentar, la ropa se lava en las lavadoras y tenemos la facilidad diferente ahora a aquellos tiempos. Aquellos tiempos eran tiempos difíciles, hermano. Eran tiempos que a veces se puede ver que a veces cuando los tiempos son más difíciles hay mucho más entrega al Señor. Cuando los tiempos se vuelven mucho más fáciles, como que nos volvemos más haraganes, más cómodos. Porque en aquellos tiempos, hermano, no había las comodidades que hay ahora, las clases de transporte que hay ahora, de que hoy pues hay como protegernos de la lluvia, hay como protegernos del frío, hay como protegernos. Aquellos tiempos era difícil para las personas, sufrían frío, sufrían calores, todo de extremo a extremo lo sufrían ellos en carne propia. Ahora nosotros tenemos tanta comodidad que nos hemos acomodado tanto que nos hemos vuelto tan inútiles en pocas palabras, hermanos, porque es lo que somos verdaderamente. Nosotros somos una generación de lo más haragán que puede haber. Aquellos tiempos estas personas no eran personas que se mantenían durmiendo, que vamos a echarnos una siesta, no, personas que trabajaban de sol a sol y siempre apartaban el tiempo para la obra del Señor, para la búsqueda de estar con el Señor, estar con hermanos, tener comunión unos con otros. Entonces había muchas necesidades en este aspecto y eran personas, hermanos, no eran personas adineradas, la mayoría de que seguían no eran personas adineradas, personas pobres, personas con muchas necesidades. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo la recomienda y dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite. Él les hace el llamado a ayudarla, a que la ayuden y a que suplan sus necesidades, porque ella también ha sido colaboradora y ha sido una mujer que se ha entregado en lleno y lo ha ayudado a él mismo también, dice. Ahora seguimos viendo en el 3 y sigue hablando de más personas a las cuales saluda. Dice, saludad a Priscila, a Aquila, mis colaboradores en Cristo, quienes expusieron su vida. Escucha esa expresión, hermanos. Quienes expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los santos. Una expresión muy grande, hermanos, que cualquiera de nosotros, alguien dijera, el hermano Julano fue alguien que me ha ayudado tanto, que incluso puso su vida por la mía, estuvo en peligro su vida por causa de ayudarme. Es una expresión muy grande, hermanos, de un cariño que se puede notar del apóstol Pablo hasta estas personas, porque él sabe que el Señor es que lo guardaba de las situaciones peligrosas y los momentos difíciles que él podía vivir, pero él sabe que el Señor siempre ponía personas que ayudaran para esta causa. Entonces, pero él está agradeciendo a las personas también porque él pudiera haber dicho, pues gracias a Dios que me guardó de todo y allá suplieron mis necesidades, pero él se dio el tiempo y el momento para saludar a estas personas y reconocerle su esfuerzo. Reconocerle su esfuerzo, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, porque él está diciendo que les agradece, doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, los demás hermanos que sabían de esto, hermanos, también estaban agradecidos con esta persona, agradecidos porque habían servido de canal de bendición para los discípulos, para los apóstoles y principalmente para el apóstol Pablo. Leo un versículo aquí en Hechos 18, 1 y 2, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas, fue a Corintos y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, dice, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces vemos que esta era una pareja que se había dedicado también al servicio del Señor, se habían entregado a Cristo y por esa razón habían tenido problemas con el régimen romano que estaba en esos entonces y los habían obligado también a salir de sus lugares y andaban por ahí también predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, y con los cuales el apóstol Pablo había tenido un encuentro, según narra la palabra. Entonces, seguimos leyendo el 4, el 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Aquí vemos otra cosa, una iglesia en su casa, un grupo de personas que se reunía en la casa de ellos y ellos eran los anfitriones, ellos eran los que habían dispuesto su hogar como local de reuniones, y vemos que también él dice saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto, cuando leo esa palabra, el primer fruto de Acaya para Cristo, yo entiendo que fue como la primera persona que se convirtió en ese lugar llamado Acaya. En otro pasaje dice en Asia, dice,
pero aquí dice en Acaya. Entonces yo entiendo que fue la primera persona la cual se convirtió a Cristo, y seguramente él da por hecho que se convirtió por sus frutos, por su perseverancia y por la manera de tratar a los cristianos, de comportarse entre la iglesia del Señor. Entonces él dice que también a este varón lo saluden, que se llama Epeneto, amado mío, dice, que es el primer fruto de Acaya en Cristo Jesús. Entonces seguimos viendo que el apóstol Pablo está saludando personas con las cuales él ha tenido un contacto directo y que los ha conocido en persona. Entonces leemos aquí que habían también otras familias, estaba buscando, y en este lugar de Acaya también hubo otra familia que fue la primera que se convirtió también como familia, y esta la encontramos en Primera de Corintios capítulo 16 versículos 15 y 16, al cual el apóstol Pablo también los saluda en ese pasaje y dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es la primera de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, a servir a los santos, a ayudar a los apóstoles, a ayudar a los que llevaban el mensaje de salvación. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces acá en Corintios está dando, además de los saludos, está dando también una recomendación: os sujetéis a ellos como personas. Está dando a entender que son personas dignas de imitar, personas que son de buen ejemplo, a los cuales nosotros podemos, a los cuales ustedes pueden seguir ese ejemplo. Entonces él está diciendo, estas personas son dignas de imitar y ustedes pueden sujetarse a ellos, dice, porque son personas como ellos, dice, ayudan a todos los santos, dice, ayudan y que trabajan también en el ministerio del evangelismo. Y hermanos, esto de colaborar con los santos no es solamente nosotros predicar o hacer visitas. Esto, hermanos, también al día de hoy, personas como unos que colaboran con nosotros en el canal, que comparten las misiones, los ponen subtítulos para que se vean las letras en grande. Este es colaborar también para el reino, porque sabemos nosotros que a veces uno, al no poder predicar o al no sentirse capaz, lo puede hacer de esa manera, de compartir, de que el evangelio se expanda también, porque esta es una manera de hacerlo. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, había muchas prédicas que yo las compartía porque pues yo no predicaba, pero las compartía, y aún ahora hay prédicas que las comparto también. Digo, pues me parece interesante y me parece que son bíblicas y me parece que pueden edificar a otras personas, y como lo siento de edificación para mí, digo, puede edificar a otra persona también, entonces los comparto. Y así de esta manera se colabora también para poder ayudar el crecimiento del reino de Dios. Y como este varón también que nos colabora con tratados, que nos ha dado tratados, también es una manera de colaborar. Entonces, él no puede hacerlo en español, pero él nos ayuda a nosotros. Y así podríamos nosotros hacer también, en dado caso que viéramos personas en inglés y que no tienen los medios de poder colaborarle de esta manera también, porque sabemos, hermanos, que para eso hemos sido llamados, para colaborar con el reino de Dios. Entonces, seguimos viendo en el 6 que dice de la siguiente manera: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Dice después: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes que mí. Ok, aquí vemos a otros compañeros a los cuales saluda él y menciona unos nombres, menciona a María y menciona a Andrónico, a Junias, que lo menciona por nombre, y menciona, dice, que son mis parientes. Cuando habla de mis parientes, hermanos, está hablando de que son personas judías de la misma descendencia de él, que de allá los conoció en esas prisiones, pero son descendientes de los judíos también, pero él los menciona como parientes, porque hay otros pasajes que también menciona como parientes a los judíos, y menciona mis parientes, también lo menciona más atrás, que dice que por ellos él fuera anatema si fuera posible, para que mis parientes sean salvos, y está hablando de los mismos judíos. Aquí se está refiriendo también a ellos, mis parientes, dice, mis parientes, dice, saludad a María, esta es una mujer la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y resalta eso, ha trabajado mucho. Después dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes,
y mis compañeros de prisiones, personas que estuvieron en la cárcel y seguramente no estuvieron presos por andar robando o por andar matando, estuvieron presos por el evangelio, porque el apóstol Pablo por esto es que comenzó a caer preso en las cárceles, en las prisiones, mis compañeros de prisiones, de los cuales son muy estimados entre los apóstoles, o sea que los apóstoles también conocían a estas personas y que también fueron antes que mí en Cristo. Entonces está hablando de que fueron personas que conocieron al Señor antes que él, personas que se convirtieron al Señor antes que él. Quiero leer un pasaje de Colosenses capítulo 4 versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros recibirle, dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí menciona también estos compañeros de prisión y menciona nombres y menciona que son personas que estiman mucho a los demás hermanos y que oran por ellos y que piden por ellos para que el Señor los mantenga firmes y que los mantenga completos en el camino que el Señor quiere que caminen. Entonces está, hermanos, en conclusión, hermanos, este grupo de personas que el apóstol Pablo menciona son personas que se mantienen unidas en oración, que se mantienen siempre en comunicación a pesar de las dificultades que había en aquellos entonces para mantenerse en contacto, para mantenerse en comunicación a larga distancia. Él los saluda y él hace saber a los demás hermanos también que ellos también se preocupan por los otros hermanos conocidos en el evangelio. Entonces, seguimos viendo estos saludos preciosos que el apóstol Pablo sigue dando, porque cada uno de los hermanos que él saluda, hermanos, vemos que va dando una expresión diferente, va hablando algo diferente de él, y el apóstol Pablo tenía esta particularidad de hacer así con los hermanos cuando los saludaba a cada uno, le daba un saludo diferente. Seguimos viendo en el 8 y el 9, dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, dice. Ahora leemos el 10 y nos dice el 10, saludad a Aples, Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aquí saluda a estas personas y saluda a los de la casa de un tal Aristóbulo. Entonces, seguramente en esa casa era otra casa de reuniones, donde se reunían hermanos también. Después dice en el 11, saludad a Herodías, mi pariente, otro pariente de él, otro compañero entre los judíos. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, que también están unidos a nosotros por medio del Señor. Personas que también están en el mismo sentir. Sigue diciendo el 12, dice el 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí menciona también a mujeres que han trabajado en el Señor, que se han esforzado por ayudar a los hermanos. Y quiero ver un pasaje en Hebreos que nos habla de Hebreos 6.10. Dice Hebreos 6.10, nos dice de la siguiente manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El apóstol Pablo reconocía esto, que el Señor siempre ve con agrado a todos aquellos que colaboran con el reino de los cielos, que colaboran con los discípulos del Señor. Y en Hebreos nos dice también esa misma expresión, porque Dios no es injusto para olvidar, dice, vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, está hablando que el servir a personas que predican la palabra, que enseñan la palabra, es algo que se hace como un servicio al Señor. Por eso la palabra de Dios dice, cuando se hace algo, dice, todo lo que hagáis, sea de palabras o de hecho, hacerlo como para el Señor. Y nosotros esta expresión, hermano, de hacerlo para el Señor, lo hemos visto aún hasta cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando trabajamos, desempeñamos nuestro trabajo, cuando nosotros hablamos con nuestro jefe, cuando tenemos ese contacto con ellos, de tratarlos con respeto, con reverencia, siempre como haciéndolo como para el Señor. O sea, todo lo que hagamos nosotros debe de ser hecho de esta manera, como para el Señor. Si nosotros, hermanos, hacemos lo que hacemos como para los hombres, va a haber una diferencia en la actitud de nosotros, cómo hacemos las cosas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué va a haber una diferencia de actitud en la forma de hacerlo? Porque nosotros damos por hecho que ninguno de nosotros se merece ser tratado como debemos de tratar al Señor. Porque seguramente un jefe puede ser alguien mal encarado, alguien que es duro de tratar, difícil de hablar con él. Pero si nosotros no vemos esa actitud de ese hombre, sino que vemos al Señor, al quien servimos nosotros, a la hora de actuar con él, la cosa va a ser diferente. Es de igual manera, hermanos, cuando nosotros nos reunimos, si nosotros lo hacemos para agradar a alguien, la cosa va a ser diferente, hermanos. Pero si nosotros lo vemos como hacerlo para el Señor, la cosa cambia. Por eso todas las cosas a nosotros se nos son llamadas, hechas a hacerla como para el Señor, para que nuestra actitud cambie, porque el Señor es digno de gloria, el Señor es digno de honra, el Señor es digno de reverencia, el Señor es digno de respeto, el Señor es digno de amor, el Señor es digno de toda nuestra entrega total. Amén. Entonces la cosa cambia cuando se hace de esta manera. Por eso la palabra de Dios siempre nos llama a hacer las cosas de esta manera como para el Señor. Entonces vemos este saludo en el 11, el 12. Ahora vamos a ver en el 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hermanos, este Rufo se menciona también en el libro de Marcos, y leyendo el libro de Marcos se menciona que él era hijo del que cargó la cruz de Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 21. Y esos son dos pasajes nomás donde se menciona a este varón. Y por la expresión, como el apóstol Pablo se refiere a él y a la mamá de él, podemos ver, hermanos, una expresión como de algo diferente, ¿no? Entonces vemos en Marcos que dice, Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y si usted lee más detrás, va a ver a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a Jesucristo, que iba a ser sepultado y que llevaba la cruz, y que este hombre lo agarraron de entre uno del grupo. Según se lee en la escritura, Jesús estaba cansado, agotado, ya no podía con la cruz, y este varón lo agarraron y lo dijeron, ayúdale tú. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo, aún en ese momento, sirvió para alcanzar a esta familia. Seguro este hombre llegó a la casa hablándole lo que había acontecido, qué cosas había vivido en ese camino y qué habían hablado cerca de él. Y este hombre fue a testificar a su casa. Entonces vemos que el apóstol Pablo lo saluda de la siguiente manera: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Una expresión hacia esa mujer que menciona ahí con un cariño diferente a las otras mujeres que menciona más atrás. A ella la menciona como una madre. Ve a este varón como un hermano de sangre. Porque dice a su madre y mía. O sea, él está dando esta expresión. Entonces, al leer que este varón era hijo de este hombre que cargó la cruz, podemos ver por qué la expresión del apóstol Pablo hacia él de esta manera. Que fue el que fue obligado, es el papá de él, a llevar esta cruz. Entonces, seguimos leyendo más saludos y dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a
Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Mencionó bastantes nombres de personas, pero al final y menciona y a todos los santos que están con ellos. Seguramente hubiera seguido mencionando más nombres, fuera más larga la lista. Pero hermanos, a nosotros a veces nos acontece así, cuando saludamos a personas decimos, y le da saludes a Julano y a Sutano y a Mengano, y al final pues uno sabe que se le escapan personas, y a toda la familia, dice uno, y a todos los que se encuentran, y a todos los que se congregan, y a todos los que se reúnen allí. Porque a veces no se puede recordar de todos los nombres de todas las personas. Y sabe que si se pone a mencionar nombre por nombre, se alarga también el saludo. Entonces él saluda a estos mencionándolos por nombres a todos. Y obviamente, hermanos, cuando se mencionan nombres, son personas que vienen más a la mente de uno en el momento que se está haciendo un saludo. Entonces él hizo este saludo y mencionó a todos estos. Y al final dice, y a todos los santos que están con ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, leemos el 16 y aquí está concluyendo con los saludos y dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Hermanos, en aquellos entonces era muy común que los hermanos tuvieran esta forma de saludarse con ese afecto, con un abrazo y un beso. Cuando vemos a Judas entregar a Jesucristo, no le fue extraño a él esta clase de expresión, porque era algo que se acostumbraban entre hermanos, entre la iglesia del Señor en eso entonces, y se siguió haciendo esta práctica entre los hermanos. Se trataban de esa manera con un beso en la mejilla, a lo cual el apóstol Pablo le llama ósculo santo, y al buscarlo en Google o en el diccionario también se narra como el beso santo fue una costumbre muy arriesgada en la iglesia cristiana primitiva, usada para demostrar afecto y unidad con los hermanos. De esta manera se demostraban un afecto, un cariño, un respeto, una igualdad entre todos, porque no iba y le besaban la mano, le besaban al pie al otro. Era un afecto y un respeto mutuo entre todos. Se veían el uno como el otro de igual a igual como hermanos. Y entonces, y esta era una manera de mantener también la humildad. Otra cosa que vemos en el apóstol Pablo en estos saludos también es la humildad de él, de saludar a personas. Él no saludó a grandes apóstoles, él no saludó a grandes personajes como maestros. Él saludó a personas como usted y como yo, que andamos en este camino del Señor, personas que estamos sirviendo al Señor. Amén. Porque el apóstol Pablo, al ser el gran apóstol, al cual nosotros vemos como que ha escrito muchos libros por medio de la inspiración del Espíritu Santo, pudiéramos creer que él no tendría necesidad de saludar a personas como estas. Él hubiera dicho, pues al cabo yo soy el apóstol, ellos me deben respeto, ellos deben de servirme porque yo soy el apóstol. Pero no, hermanos, vemos la humildad de él. Y es una humildad que la cual nosotros debemos de seguir como ejemplo, de la cual nosotros debemos de imitar, nunca ver a las demás personas como menos. En cualquier servicio del Señor que nosotros sirvamos, hermano, es honroso delante del Señor, sea que visitemos a alguien, sea que ayudemos a una persona, sea que le llevemos la palabra a alguien, sea que, hermano, lo que nosotros hagamos para el Señor es honroso delante del Señor. Como cuando en una congregación, hermano, el que barre, como el que acomoda las sillas, hermanos, todo esto es para la gloria del Señor. Y nadie va a decir yo soy más porque predico, yo soy más porque canto, o yo soy más porque toco un instrumento, y que el que barre es menos. No, hermanos, en el Señor todos somos iguales. Aleluya. Unos desempeñan una labor, otros desempeñan otra. Aquí porque nosotros no somos una gran congregación, pero en las congregaciones grandes, hermanos, a veces hay personas que no se ven al frente predicando, no se ven al frente cantando, pero son personas que se han dedicado a servir al Señor en gran manera. Personas que son los que oran, son los que mantienen en oración a la congregación. Y son cosas que no se ven al frente. Y a veces son las personas que verdaderamente están más entregados al Señor. Por eso nosotros en el Señor debemos de vernos todos como hermanos, con respeto, con reverencia, con amor, con cariño. Y hermanos, cuando se habla de respeto, reverencia, amor y cariño, no se trata, hermanos, que si nosotros nos vemos algo malo en uno, que no nos llamemos la atención, hermanos, porque el amor es ese también, hermano.
¿Quién de nosotros, si ve un ser querido que está yendo por un mal camino y que vemos que le va a ir mal, no le llama la atención, no le advierte? ¿Acaso no es amor eso? Es por amor que se hace. ¿Por qué un padre no quiere que un hijo agarre malos caminos y lo corrige, y si es posible lo disciplina, y si es posible lo castiga? ¿Por qué lo hace? Por amor. Entonces, hermanos, a veces la gente confunde el amor con el corregir cosas que están mal. El corregir cosas que están mal es parte del amor. Así que, hermanos, sigamos cada día aprendiendo más de lo que la palabra del Señor nos enseña, y de todo lo que nosotros vemos, hermanos, que sigamos aprendiendo, porque para eso son las escrituras, hermanos, no solamente para ir memorizándolas, sabiendo historia y teniendo más conocimiento, sino para nosotros ir creciendo